Si tuviera que elegir una medida corporal para predecir quién desarrollará diabetes, enfermedades cardíacas, hígado graso y demencia en los próximos 10 años, no sería su peso. Ni siquiera sería su IMC. Sería el tamaño de su cintura. La circunferencia de la cintura nos dice algo que el peso nunca puede decirnos. Nos habla de la grasa que envuelve sus órganos. Nos habla de la grasa que es metabólicamente activa, inflamatoria y que degrada lentamente su salud desde dentro. Ahora bien, antes de continuar, tengo que decir algo muy importante. Hablar del peso y el tamaño corporal es un tema muy delicado. Para muchas personas, es un tema muy doloroso. Es una verdadera frustración. Lo sé porque en mi propia familia hay casos de obesidad. Yo mismo he tenido dificultades para mantener un peso corporal saludable. Mi peso ha variado hasta 20 kilos a lo largo de los años. Así que cuando hablo de este tipo de cosas, no lo hago desde un lugar de juicio o superioridad. Lo hago desde un deseo genuino de daros los hechos y ayudaros a comprender mejor vuestro cuerpo. No se trata de vergüenza o apariencia. Se trata de las señales metabólicas que te envía tu cuerpo. Lo que quiero hacer con este canal es compartir contigo los conocimientos que he adquirido a lo largo de los años. Quiero ofrecerte información valiosa que te ayude a llevar una vida larga y saludable. A cambio, solo te pido que, si este video te ha resultado útil, te suscribas al canal. Esto realmente ayuda a que este video llegue a más personas que necesitan verlo. La mayoría de nosotros nos hemos subido a una báscula en algún momento y hemos convertido nuestro peso en un número de IMC. Por encima de 25, tienes sobrepeso. Por encima de 30, tienes obesidad. Es sencillo, rápido y fácil de calcular. Pero hay algo que la mayoría de la gente no sabe. El AMC nunca se diseñó para diagnosticar la salud. Fue creado en el siglo XIX por un matemático belga que estudiaba poblaciones, no individuos. Quería una forma rápida de clasificar grandes grupos de personas para realizar análisis estadísticos. Era una herramienta a nivel poblacional que, de alguna manera, se convirtió en una métrica de salud personal. El defecto fundamental del IMC es que no puede distinguir entre grasa y músculo. Y no puede decirte dónde se encuentra tu grasa. Ahora bien, un luchador o un levantador de pesas con mucha masa muscular podría tener un IMC de 28, lo que técnicamente se considera sobrepeso, pero podría no tener prácticamente ningún riesgo para la salud. Por otro lado, alguien con un IMC supuestamente normal de 23 podría tener una cantidad significativa de grasa alrededor de la cintura y correr un riesgo metabólico realmente alto. Se trata de resultados de salud completamente diferentes. La báscula trata todo el peso por igual, pero la biología no. Para entender por qué el tamaño de la cintura es tan importante, debes saber que tu cuerpo almacena la grasa en dos compartimentos completamente diferentes. El primero es la grasa subcutánea. Es la grasa que se puede pellizcar justo debajo de la piel de los brazos, las piernas, las caderas o los muslos. Es relativamente inerte. Almacena energía, pero no causa muchos problemas metabólicos. Parte de ella es incluso protectora, especialmente la grasa almacenada en la parte inferior del cuerpo. El segundo compartimento es la grasa visceral. Esta es la grasa que envuelve los órganos internos, como el hígado, el páncreas, los intestinos e incluso el corazón. No se puede ver desde el exterior. Y, obviamente, no se puede pellizcar. Pero está ahí. Está escondida en lo profundo del abdomen. Y, a diferencia de la grasa subcutánea, toda esta grasa es metabólicamente hiperactiva. No se limita a permanecer ahí sin hacer nada. Se comporta como un órgano endocrino. Bombea hormonas y moléculas inflamatorias que interfieren en la forma en que el cuerpo procesa la glucosa, regula el apetito y gestiona la inflamación. Cuando mides el contorno de tu cintura, obtienes una medida indirecta directa de la cantidad de grasa visceral que tienes. Y es por eso que predice el riesgo de enfermedad con tanta precisión.
Permítame explicarle qué hace realmente la grasa visceral desde el punto de vista biológico. Porque una vez que comprenda el mecanismo, todo lo demás empezará a tener sentido. Las células de grasa visceral liberan moléculas inflamatorias llamadas citoquinas. Estas moléculas viajan a través del torrente sanguíneo y desencadenan una inflamación crónica de bajo grado en todo el cuerpo. Interfieren en la señalización de la insulina en los músculos y el hígado. Hacen que las células sean menos sensibles a la insulina. Entonces, el páncreas tiene que producir cada vez más insulina solo para realizar la misma función. Al mismo tiempo, la grasa visceral libera constantemente ácidos grasos libres directamente en la vena porta. Esta es la gran vena que drena directamente en el hígado. El hígado se ve bombardeado por la grasa y comienza a acumularla dentro de sus células. Esta afección se denomina hígado graso. Ahora bien, el hígado graso no se queda ahí sin causar daño. Se vuelve resistente a la insulina. Esto significa que deja de responder a las señales de la insulina para dejar de producir glucosa. Así que lo que ocurre es que el hígado sigue produciendo azúcar, incluso cuando el nivel de azúcar en sangre ya es alto. También aumenta la producción de triglicéridos, lo que incrementa el riesgo cardiovascular. Y aquí es donde se complica, los niveles altos de insulina le indican al cuerpo que almacene más grasa. Y cuando la insulina está elevada de forma crónica, el cuerpo almacena preferentemente esa grasa como grasa visceral. Se termina en un círculo vicioso que es increíblemente difícil de romper. Si no se cambian los factores subyacentes, este círculo vicioso es muy difícil de romper. Esta disfunción metabólica en cascada comienza en el abdomen y se extiende hacia afuera. Afecta al hígado, a los vasos sanguíneos, al cerebro y, en última instancia, a la esperanza de vida. Grandes estudios de cohortes en los que han participado cientos de miles de personas han demostrado de forma sistemática que la circunferencia de la cintura predice el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad por todas las causas. El tamaño de la cintura es mucho mejor que el IMC para predecir estas enfermedades. Incluso cuando se controla el IMC, es decir, se compara a dos personas con el mismo peso y altura, la persona con una cintura más grande tiene resultados significativamente peores. Un estudio publicado por la Clínica Mayo siguió a más de 650.000 adultos y descubrió que las personas con circunferencias de cintura más grandes tenían un alto riesgo de mortalidad en todas las categorías de índice de masa corporal, incluidas aquellas con un peso supuestamente normal. Y la razón es simple, el tamaño de la cintura refleja la grasa visceral. Y la grasa visceral provoca el síndrome metabólico. Se puede tener sobrepeso por ser musculoso y tener un metabolismo sano. Puedes ser delgado porque tienes poca masa muscular y mucha grasa visceral. La báscula no puede ver la diferencia, pero una cinta métrica sí. Por eso los médicos se están alejando cada vez más de las evaluaciones basadas en el peso y se centran en el perímetro de la cintura, la relación cintura-cadera y la composición corporal. Y esto nos lleva a un grupo de personas que pasan completamente desapercibidas utilizando las métricas tradicionales basadas en el peso, a pesar de correr un grave riesgo metabólico. Estas personas tienen un IMC normal, por ejemplo, 22 o 23. Pero tienen una cantidad significativa de grasa alrededor de la cintura y muy poca masa muscular. Desde fuera, parecen delgadas. Sobre el papel, su peso está bien. Pero, desde el punto de vista metabólico, tienen un gran problema. A menudo tienen niveles altos de triglicéridos, insulina en ayunas elevada, hígado graso y mala tolerancia a la glucosa. Puede que tengan un nivel normal de colesterol, pero una proporción terriblemente alta de lipoproteínas de alta densidad con respecto a los triglicéridos. Son resistentes a la insulina a pesar de ser delgados. Y como su peso no despierta ninguna sospecha, no se les hacen pruebas para detectar enfermedades, no se les advierte y no se les trata hasta que ocurre algo grave, como un infarto, un derrame cerebral o un diagnóstico de diabetes. Se puede parecer delgado y tener una enfermedad metabólica.
Y precisamente por eso la circunferencia de la cintura es una herramienta de detección tan poderosa. Detecta a las personas que las métricas basadas en el peso no detectan. Entonces, ¿cuál es la relación entre el tamaño de la cintura y la hipertensión arterial? La mayoría de la gente piensa que la hipertensión se debe a un consumo excesivo de sal. Y aunque el sodio es importante, el principal factor de la hipertensión arterial suele ser la resistencia a la insulina. Cuando las células se vuelven resistentes a la insulina, el cuerpo lo compensa produciendo más insulina. Los niveles crónicamente elevados de insulina hacen que los riñones retengan sodio y agua. Esto, a su vez, aumenta el volumen sanguíneo y eleva la presión arterial. Al mismo tiempo, la inflamación causada por la grasa visceral endurece los vasos sanguíneos, haciéndolos menos flexibles y menos capaces de regular adecuadamente la presión arterial. La grasa visceral también produce una molécula llamada angiotensinógeno. Esta molécula se convierte en angiotensina 2, un potente vasoconstrictor que eleva la presión arterial. Por lo tanto, la grasa que rodea los órganos no solo está ahí de forma pasiva, sino que secreta activamente hormonas y señales inflamatorias que elevan la presión arterial. Por eso la hipertensión suele aparecer junto con otras afecciones metabólicas. No es una enfermedad independiente. Forma parte de la misma disfunción subyacente que comienza con la grasa visceral y la resistencia a la insulina. Reducir el tamaño de la cintura no solo mejora los marcadores metabólicos, sino que a menudo reduce la presión arterial sin necesidad de medicación. Ahora bien, los efectos de la grasa visceral se extienden hasta el cerebro. La resistencia a la insulina no solo afecta a los músculos y al hígado. También afecta a las células cerebrales. El cerebro depende de la señalización de la insulina para funciones como la formación de la memoria y la plasticidad sináptica. Cuando esa señalización se ve afectada, la función cognitiva se deteriora. Estudios realizados con imágenes de resonancia magnética han demostrado que las personas con una circunferencia de cintura elevada tienden a tener un volumen hipocampal menor. Ahora bien, el hipocampo es la parte del cerebro responsable de la memoria y el aprendizaje. También tienen altas tasas de demencia y Alzheimer en etapas posteriores de la vida. Es una locura pensar en ello. Un estudio publicado en la revista Journal of Neurology siguió a casi 7.000 personas y descubrió que aquellas con mayor circunferencia de cintura tenían un riesgo significativamente mayor de padecer demencia. Se llegó a esta conclusión después de ajustar otros factores de riesgo cardiovascular. Y la relación aquí es clara, la grasa central provoca lesiones vasculares y metabólicas. Esto, a su vez, conduce a la inflamación y degeneración del cerebro. Y a partir de ahí, conduce al deterioro cognitivo. El tamaño de tu cintura hoy está determinando la salud de tu cerebro dentro de décadas. Y cuando se mira esto desde esta perspectiva, lo que está en juego cambia por completo. Estamos hablando de proteger su capacidad para pensar, recordar y funcionar de forma independiente a medida que envejece. Ahora bien, sé lo que algunos de ustedes están pensando en este momento. Mido 194 centímetros y tengo los hombros anchos por naturaleza. Por supuesto, mi cintura va a ser más grande. O al contrario, soy menuda y tengo grasa alrededor de la cintura. Mi circunferencia de cintura es razonable. Esto es importante porque el tamaño de la cintura no es solo un número absoluto. El contexto es importante. Lo que realmente nos interesa es la circunferencia de la cintura en relación con la altura. Por eso los investigadores prefieren la relación entre la cintura y la altura. La pauta es muy sencilla. La cintura en centímetros debe ser inferior a la mitad de la altura en centímetros. Así que si mides 180 centímetros, lo ideal es que tu cintura sea inferior a 90 centímetros. Si mides 160, entonces por debajo de 80 centímetros. Esta relación tiene en cuenta el hecho de que las personas más altas tienen naturalmente una complexión más grande. Una cintura de 95 centímetros en alguien que mide 196 centímetros es muy diferente desde el punto de vista metabólico,
a una cintura de 95 centímetros en alguien que mide 168 centímetros. La persona alta puede estar perfectamente sana. La persona más baja probablemente tenga una cantidad significativa de grasa visceral. Para aquellas personas que son naturalmente pequeñas pero acumulan grasa en la zona media, la cifra absoluta puede parecer correcta sobre el papel, pero en relación con su altura, podría indicar un exceso de grasa visceral. Aquí es donde resulta realmente útil fijarse en otros marcadores. Cosas como la glucosa en ayunas, los triglicéridos, el HDL, el colesterol y la presión arterial son marcadores a tener en cuenta. Si estos valores no son normales, incluso con un tamaño de cintura normal, te dan una idea de lo que está sucediendo a nivel metabólico. Tu composición corporal es más importante que cumplir con unas pautas genéricas. Y esto es lo que me enfada bastante cuando hablamos de este tipo de cosas. Las tasas de obesidad se han disparado en los últimos 50 años. Y nos han dicho que es un fallo de la responsabilidad personal. La gente solo necesita más fuerza de voluntad, más disciplina, más autocontrol. Pero los seres humanos no perdieron repentinamente la disciplina en 1980. Lo que cambió fue el entorno alimentario. Los alimentos ultraprocesados se volvieron baratos, omnipresentes y se comercializaron de forma agresiva. Estos alimentos están diseñados para anular las señales naturales de saciedad del cuerpo. Son hiperapetecibles. Son ricos en calorías. Están diseñados para que quieras más. Se venden en porciones enormes, se anuncian a los niños y se colocan a la altura de los ojos en todos los supermercados y gasolineras. No puedes ir a ningún sitio sin ver un anuncio de algo que parece delicioso. No eres débil por luchar contra este sistema. Eres humano. No culpas a los pulmones de alguien por tener cáncer después de décadas de publicidad de cigarrillos. Se les ha socializado para fumar desde la década de 1930. Reconoces que el entorno ha moldeado su perspectiva sobre el tabaquismo y sus hábitos de fumar. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Los estímulos adictivos crean resultados predecibles. Y hasta que no lo reconozcamos, seguiremos culpando a las personas por los fallos del sistema. Y los gobiernos de todos los colores son culpables de ello. Y esto me lleva a algo crucial: avergonzar a las personas por su peso no funciona. La vergüenza no motiva un cambio sostenible. La vergüenza aumenta el cortisol. Empeora el estrés. Provoca comer por razones emocionales. Y aleja a las personas de la atención médica. Las personas viven con obesidad, las personas viven con cuerpos más grandes, y cada una de esas personas merece dignidad. Merecen respeto y atención médica independientemente de su tamaño. Pero fingir que la grasa visceral es biológicamente inofensiva tampoco es compasivo. No es amable ocultar información que podría ayudar a alguien a comprender su cuerpo y tomar decisiones informadas. Se puede respetar a las personas y reconocer la biología al mismo tiempo. Estas dos cosas no están en conflicto. Lo que ofrezco aquí no es ningún tipo de juicio. Es fisiología. Y la fisiología es neutral. A tu cuerpo no le importan tus intenciones ni tus esfuerzos. Tu cuerpo responde a los estímulos. Y si podemos comprender esos estímulos, entonces podemos cambiar los resultados. Volvamos a los alimentos ultraprocesados. ¿Qué hacen a nivel metabólico? Porque ahí es donde se acumula la grasa visceral. Estos alimentos suelen ser bajos en proteínas y fibra. Estos son los dos nutrientes que te mantienen saciado. Son ricos en carbohidratos refinados y aceites de semillas. Estos provocan picos rápidos de glucosa en sangre y grandes respuestas de insulina. Y, como ya hemos visto, los niveles crónicamente altos de insulina favorecen específicamente el almacenamiento de grasa visceral. Los alimentos ultraprocesados también suelen presentarse en forma líquida. Entre ellos se incluyen la Coca-Cola, los zumos de frutas, los batidos y las bebidas energéticas.
Las calorías líquidas no provocan la misma respuesta de saciedad que los alimentos sólidos. Por lo tanto, se consumen muchas más calorías sin sentirse lleno. Además, estos alimentos están diseñados para tener lo que se denomina punto de felicidad, la combinación perfecta de azúcar, sal y grasa que maximiza el placer y minimiza la señalización de saciedad. Tu cerebro se ilumina como si hubieras tomado una droga, literalmente. Y sigues comiendo mucho más allá de tus necesidades nutricionales. El resultado es un exceso crónico de calorías, una elevación crónica de la insulina y un almacenamiento preferencial de grasa en el compartimento visceral entre los órganos. No se trata de un fallo moral, sino de una respuesta biológica a un entorno alimentario antinatural. Pero aquí está la buena noticia. Aquí está la parte que debería darte esperanza. La grasa visceral es metabólicamente activa. Esto significa que también es muy sensible al cambio. Cuando empiezas a comer de una manera que estabiliza tu azúcar en sangre y reduce tu insulina, la grasa visceral suele ser la primera en desaparecer. Se reduce más rápido que la grasa subcutánea. Incluso los cambios modestos en el estilo de vida, como mejorar la dieta, aumentar la ingesta de proteínas, añadir entrenamiento de resistencia o mejorar el sueño, reducen preferentemente la grasa visceral antes de que se vean cambios en otras partes del cuerpo. Por eso, las personas suelen notar que su cintura se reduce antes de que la báscula marque un cambio significativo. Primero se pierde la grasa peligrosa. El hígado comienza a limpiarse. Tu sensibilidad a la insulina mejora. La inflamación disminuye. Todo esto ocurre con relativa rapidez, a menudo en cuestión de semanas tras realizar cambios constantes. La biología no es fija. Es dinámica. Y la grasa visceral, debido a su gran actividad metabólica, es uno de los aspectos más cambiantes de tu fisiología. Ahora bien, si tuviera que darte las 4 herramientas más poderosas para reducir la grasa visceral, serían estas. La primera es estabilizar el azúcar en sangre. Eso significa dar prioridad al consumo de alimentos integrales tal y como aparecen en la naturaleza. Eso significa minimizar los carbohidratos refinados y evitar los picos de insulina que impulsan el almacenamiento de grasa. La segunda es dar prioridad a las proteínas, las grasas y la fibra. Las proteínas y las grasas te mantienen saciado. Preservan la masa muscular y tienen un alto efecto térmico. La fibra ralentiza la absorción de glucosa y alimenta las bacterias intestinales. Estas bacterias intestinales producen metabolitos que mejoran la sensibilidad a la insulina. El tercero es el entrenamiento de resistencia. Desarrollar músculo aumenta la tasa metabólica y mejora la forma en que el cuerpo distribuye los nutrientes. En lugar de almacenar el exceso de energía en forma de grasa, la almacenas como glucógeno en los músculos. Te vuelves más sensible a la insulina. Tu composición corporal cambia, aunque tu peso no lo haga. El cuarto es la regulación del sueño y el estrés. La falta de sueño aumenta el cortisol. Esto perjudica la tolerancia a la glucosa y aumenta las hormonas del hambre. El estrés crónico tiene el mismo efecto. No se puede reducir el estrés simplemente haciendo más ejercicio o comiendo mejor. También hay que dormir mejor y reducir el estrés crónico. No se trata de trucos dietéticos, sino de estrategias de optimización fisiológica. Y funcionan porque abordan las causas fundamentales de la acumulación de grasa visceral. Estas causas son la resistencia a la insulina, la inflamación y la disfunción metabólica. Una de las cosas más frustrantes que veo es que las personas logran un progreso genuino, pero se desaniman porque la balanza no se mueve. Han estado levantando pesas. Han estado comiendo mejor. Han estado durmiendo más. Su ropa les queda mejor. Su cintura es realmente más pequeña. Pero la báscula marca lo mismo. Así que piensan que están fracasando. Pero lo que realmente está sucediendo es que su composición corporal está cambiando. Están perdiendo grasa y ganando músculo aproximadamente en la misma proporción. Por eso su peso se mantiene estable,
pero el músculo es más denso que la grasa. 1 kilo de músculo ocupa menos espacio que 1 kilo de grasa. Así que, aunque la báscula no haya variado, se han vuelto más delgados, más fuertes y más sanos desde el punto de vista metabólico. Por eso la circunferencia de la cintura es un indicador mucho mejor del progreso que el peso en la báscula. El tamaño de la cintura refleja lo que está sucediendo con la grasa visceral, la salud metabólica y el riesgo de enfermedades. La báscula solo te dice tu relación con la gravedad. Así que mide tu cintura, observa cómo te queda la ropa, presta atención a tu energía, controla tu sueño y tu fuerza. Esas son las métricas que importan. Hay quien sostiene que deberíamos tratar la circunferencia de la cintura como tratamos la presión arterial o la hemoglobina glicosilada, como un signo vital. Es medible, modificable y predictivo. El aumento del riesgo suele comenzar cuando la circunferencia de la cintura supera aproximadamente los 94 centímetros en los hombres y los 80 centímetros en las mujeres. Aunque esto varía según el origen étnico. Las poblaciones del sur de Asia, por ejemplo, tienen un mayor riesgo metabólico con cinturas más pequeñas. Y, como hemos comentado anteriormente, estas cifras deben considerarse en relación con la estatura y la complexión. Pero aquí está la clave, no se trata de alcanzar una cifra arbitraria para sentirse digno. Se trata de tener una señal de alerta. De un mismo modo que no ignorarías un aumento de la presión arterial, tampoco debes ignorar un aumento del contorno de la cintura. No es solo una parte normal del envejecimiento. Es tu cuerpo diciéndote algo sobre lo que está sucediendo en tu interior. Y las señales de retroalimentación existen para que puedas responder, ajustarte y mejorar. Una cinta métrica no emite juicios morales. Son solo datos. Y los datos, cuando los entiendes, te dan mucho poder. Así que esta es mi conclusión final al respecto. Toda esta grasa es metabólicamente activa, lo que significa que también es muy sensible al cambio. No estás condenado a tener una mala salud metabólica por tu genética o tu pasado. Puedes cambiar los inputs. Puedes cambiar el sistema. Puedes reducir la grasa visceral. Puedes mejorar la sensibilidad a la insulina. Puedes reducir la inflamación y disminuir drásticamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Así que mide tu cintura. Consigue una cinta métrica y entiéndelo. Y luego haz algo al respecto. No para tener un aspecto determinado, sino porque te mereces sentirte bien. Te mereces pensar con claridad y vivir tanto tiempo y tan bien como sea posible.